En los albores del siglo XIX surgió una corriente que buscó liberar la expresión interior frente a los límites de la razón. El sentimiento se convirtió en fuerza creadora y la naturaleza en espejo del alma. Fue una manera distinta de comprender la vida y la cultura. Se trataba de una transformación que redefiniría para siempre nuestra comprensión del yo, el arte, la naturaleza y la sociedad. Hablamos del romanticismo. Nuestra historia comienza en la última década del siglo XVIII, en una pequeña ciudad universitaria alemana, Jena. Allí un grupo de jóvenes pensadores, poetas y científicos encendió una chispa que transformaría Europa. Entre 1798 y 1804, Jena se convirtió en un laboratorio de libertad intelectual. Este lugar magnético atrajo a figuras como Fichte, Goethe, Schelling, Novalis, los hermanos Schlegel, Schiller, Wilhelm von Humboldt y muchos otros. En sus cafés y salones se debatían ideas revolucionarias. Se fundaban revistas como Athenaeum, editada entre 1798 y 1800 en Berlín. Se intercambiaban cartas y se respiraba una pasión por el conocimiento que convirtió este sitio en el epicentro de un cambio cultural profundo. Jena se transformó en el centro de un círculo de mentes jóvenes, apasionadas y brillantes que impulsaron la revolución mental del romanticismo. La conexión humana resultó crucial allí. Amistades, amores, rivalidades y el deseo de crear juntos dieron forma a una red que amplificó exponencialmente el poder de sus ideas. No era solo teoría, era una forma de vida. En el corazón de esta revolución estaba la audaz proclamación de Johann Fichte. El yo, el Ich, no es un receptor pasivo de la realidad, sino el principio activo que la constituye. En su doctrina de la ciencia, Fichte propone que el yo se pone a sí mismo, pone al no yo frente a sí y ambos se limitan recíprocamente. Esto no es narcisismo, es responsabilidad. El sujeto es libertad, pero también deber. Fichte inspiró a toda una generación a pensar en la libertad como tarea. La filosofía, decía, no es mera contemplación, sino una actividad. Es por eso que el Círculo de Jena leyó y discutió con ardor sus clases y escritos, que llegaban a cientos de estudiantes y se difundían en copias y apuntes. El yo se convertiría en el punto de partida de un nuevo orden. De este modo, el romanticismo elevó el valor de la interioridad y subrayó que nuestra identidad no está dada de una vez y para siempre, sino que se construye a través del ejercicio de la libertad. Reaccionando así contra una ilustración entendida de modo estrecho como culto a la razón estricta y la utilidad, estos pensadores buscaron un enfoque más holístico. Novalis, el enigmático poeta, lamentaba que la naturaleza se ha vuelto para nosotros una palabra que hemos vaciado. Él y sus compañeros querían repoblar esa palabra, devolverle misterio, alma y vida. La naturaleza dejó de ser así un mecanismo inerte
para convertirse en un organismo vivo, un proceso que participa de lo espiritual. Por su parte, Friedrich Schelling se convirtió en el gran arquitecto de esta nueva concepción. En su Naturphilosophie, la naturaleza es un proceso viviente, una autoconstrucción que en su cumbre se convierte en espíritu. La naturaleza y el espíritu no están entonces enfrentados, comparten una raíz común en lo absoluto. Esta idea tuvo consecuencias enormes, porque para Schelling el arte no será ya un adorno, sino una vía de acceso a esa unidad profunda. En el marco de su sistema del idealismo trascendental, Schelling presentó el arte como el único y eterno órgano y a la vez documento de filosofía. Para él, el arte no es evasión, es conocimiento, revelación. De manera que en Jena la estética ocupó un lugar central. La belleza se convirtió en un puente entre sensibilidad y razón, entre individuo y comunidad. Schiller lo expresó magistralmente en sus cartas sobre la educación estética del hombre. La belleza, decía, es el camino hacia la libertad, la manera de educar al ciudadano para una república de seres autónomos. La imaginación, a su vez, dejó de ser un mero juego. Se imagina para conocer. Por eso el romanticismo no se reduce a sentimentalismo. Es un modo de rescatar aspectos de la experiencia que la razón estrecha dejaba fuera. Para estos autores la experiencia humana no cabe en sistemas cerrados. Por eso el fragmento se convirtió tanto en un género como en un método. Por otra parte, la influencia de Immanuel Kant, aunque no fue romántico, fue innegable. Sus críticas proporcionaron a Fichte y Schiller las herramientas para cuestionar y pensar, al salvar el abismo entre racionalismo y empirismo. Por otra parte, Kant dotó al yo de la capacidad de actuar y establecer deberes morales, liberándolo así de un universo mecanicista y colocando la voluntad racional en el centro de la acción humana. Para él, el juicio estético, al unir lo universal y lo particular, mostró que existe una racionalidad no reductiva, capaz de reconocer la singularidad sin violentarla. En este entramado, Goethe ocupó un lugar único. Poeta y científico, trató de ver la vida en sus metamorfosis. De ahí sus estudios botánicos y ópticos, que integraron sensibilidad e inteligencia. En Jena pensar era una actividad colectiva. Las cartas, los salones, las revistas e incluso las uniones amorosas fueron laboratorios de pensamiento. La ironía romántica, esa conciencia de que toda obra es parcial, finita, abierta, los prevenía del dogmatismo. Por eso la revista Athenaeum se convirtió en un espacio emblemático. Allí se publicaron fragmentos, reseñas, poemas y conversaciones que definieron el sentido moderno de lo romántico. En suma, a fines del siglo XVIII, Europa venía de décadas de confianza en la razón. La Ilustración había enseñado a combatir la superstición, a someter la naturaleza a leyes claras, a pensar en derechos universales y en un progreso calculable. El sujeto ilustrado se concebía como agente racional capaz de legislarse moralmente y organizar instituciones transparentes. La naturaleza era vista como mecanismo descomponible en partes,
y el conocimiento como explicación analítica y verificable. Esta apuesta rindió frutos visibles: ciencia, enciclopedias, reformas legales, pero también dejó un residuo de desencanto y de vida partida en compartimentos estancos. En ese clima es que emerge el romanticismo. No nace para destruir la razón, sino para ensancharla y devolverle espesor vital. Es que para la Ilustración, el sujeto es claridad y medida. Su lenguaje ideal es la demostración. Para los románticos, el sujeto es también herida y potencia creadora. El romanticismo sostiene que hay dimensiones, vida, arte, historia, que requieren símbolos, analogías, intuición intelectual, imaginación configuradora. Frente al experimento que aísla variables, el romántico prefiere seguir el movimiento interno de las cosas, sus polaridades y tensiones orgánicas. En estética la diferencia se vuelve nítida. Para la Ilustración, el arte educa el gusto, pule costumbres, ilumina verdades morales. Para los románticos, en cambio, el arte es vía de acceso privilegiada al absoluto. No ilustra conceptos, los engendra. De ahí la mezcla de géneros, el interés por lo nocturno, lo onírico, lo ruinoso. Y esa convicción de que una obra auténtica nunca cierra del todo, porque su verdad sigue obrando en quien la recibe. La Ilustración piensa lo universal, derechos del hombre, ciudadanía, contrato, publicidad de los argumentos en el espacio público. El romanticismo revaloriza lo singular. Lenguas, tradiciones, paisajes, estilos de vida. Herder había insistido en el genio de cada pueblo y en la historicidad de la cultura. Los románticos retoman esa línea para afirmar que lo universal no se impone por encima de lo particular, sino que se realiza a través de formas históricas concretas. En política y ética, el ilustrado confía en normas racionales y en instituciones que garanticen libertades formales. El romántico sospecha de la frialdad del formalismo y apuesta por la Bildung, la formación integral, y por comunidades vivas, donde el individuo no quede reducido a átomo. El trauma de la Revolución Francesa atraviesa el siglo. Entusiasma por su promesa de emancipación y a la vez asusta por su violencia. De ahí que el romanticismo combine impulsos emancipadores con virajes conservadores en algunos autores, oscilando entre revolución cultural y cautela institucional. En síntesis, la Ilustración limpia el terreno, clarifica, universaliza, instituye. El romanticismo lo reencanta. Restituye profundidad simbólica, historicidad y vida orgánica. El siglo XIX los hará dialogar e incluso chocar permanentemente. La cultura moderna nacerá de ese doble impulso. De manera que este cambio de sensibilidad tuvo un impacto directo en las artes incluso más allá de Alemania.
La literatura, la pintura y la música encarnaron la nueva visión. En pintura, Caspar Friedrich convirtió el paisaje en símbolo de infinitud. La figura humana, a menudo de espaldas, contemplaba el horizonte como signo de interioridad y apertura a lo absoluto. En Eugène Delacroix, el color y el gesto exaltaron la pasión y el drama. En literatura, los románticos exploraron la vida interior, lo nocturno, el sueño, lo onírico. La novela, el cuento y la lírica se convirtieron en laboratorio de subjetividad. Gracias a las traducciones alemanas, Shakespeare se convirtió en poeta nacional para los románticos, ejemplo de genio natural que desafiaba las normas rígidas. El folclore también encontró su lugar. Los cuentos recopilados por los hermanos Grimm, aunque ellos no pertenecen directamente al círculo de Jena, evidencian la revalorización de la sabiduría popular y las raíces culturales. En música, Beethoven, puente entre el clasicismo y el romanticismo, con hitos como la Sinfonía Heroica, Schubert, Schumann, Chopin intensificaron la subjetividad. El lied, el preludio, el impromptu se convirtieron en formas privilegiadas para explorar climas afectivos concentrados. La idea del boceto y la fantasía alcanzó dignidad propia, no como obras menores, sino como unidades expresivas perfectas en su brevedad. Son fragmentos que abren mundos. Por lo tanto, el romanticismo nos recuerda que no todo puede medirse, calcularse o explicarse desde la razón instrumental. En medio de los avances y certezas modernas, este movimiento puso en primer plano lo subjetivo, lo emocional, lo inasible. Nos dejó así una sensibilidad que aún hoy resuena cuando buscamos sentido en la belleza, en la naturaleza o en lo que no encaja en los moldes establecidos. Por eso sigue siendo fundamental, porque nos enseñó a escuchar la voz interior, a valorar lo singular y a no perder de vista que también somos deseo,
memoria, contradicción y anhelo de lo absoluto.